¿Quién diría que en un partido desempate por el título del principal torneo de primera división de la AFA de 1951 habría tanto barullo político detrás, tanta interna del justicialismo que terminaron prácticamente dejando el futuro del país, el futuro de sus vidas y el entramado político de la crisis interna del gobierno para que todo se definiera en un simple partido de fútbol que consagraría al campeón del año, Racing, Banfield, Eva Perón, Ramón Cereijo, Benjamín Menéndez, Juan Domingo Perón, Valentín Suárez, la AFA, el torneo de primera división, Raúl Apod, Mario Boyé, Antonio Rodríguez, elecciones presidenciales, el voto femenino, la enfermedad de Evita, el fallido golpe de Estado, Carlos Aloé, la CGT, los antiperonistas, los Contreras, sobornos, coimas, incentivos, resultados, campeones, premios, títulos, política, fútbol, Argentina. Simplemente Argentina. ¿Estás preparado para ver mi historia favorita del peronismo? Acá te la cuento, pero antes la intro y después la historia. ¡Dale! Cuando Perón llegó a la presidencia argentina en 1946, entre sus grandes ideales políticos, sociales y hasta filosóficos se encontraban la igualdad de derechos, la justicia social para todo el pueblo argentino y la productividad nacional de un país que tenía una inmejorable chance a nivel mundial de pegar el gran salto económico tras la quiebra de muchísimos países que quedaron devastados tras la Guerra Mundial. Entre esos derechos e igualdades que tanto pregonaba el peronismo estaba el orden en el fútbol. Tras la crisis con los árbitros argentinos en el año 46 y 47, el peronismo fue uno de los inversores en apoyo logístico de traer al país árbitros ingleses por el lapso de 10 años a partir de 1948, tras tanta corrupción arbitral argentina. Eso trajo aparejado a que el fútbol grande de la AFA comience a ser un poco más justo, más honesto y de una equidad entre equipos grandes que venían siendo los protagonistas desde 1931 de manera ininterrumpida y los equipos chicos, aquellos cuya campaña siempre amenazaban con ser algo pero se asustaban en el medio y arrugaban. Es por eso que con la llegada de los árbitros ingleses vemos como Estudiantes de La Plata, Newell's de Rosario y Platense, denominados chicos en ese entonces, comenzaron a ser punteros del campeonato por primera vez en el profesionalismo. Y tras los enormes títulos del poderoso San Lorenzo del 46 y del River de Di Stéfano en 1947, el campeonato de 1948 parecía un poco más de igualdad entre equipos grandes y equipos chicos. Pero a partir del final de la primera ronda y por toda la segunda fase del torneo, aparece un equipo grande que no venía siendo campeón desde hacía 23 años. Sí, 23 años, desde 1925, desde la era amateur, que no era campeón. Y esa era la histórica Academia del Fútbol Nacional, Racing Club de Avellaneda, que se había quedado en cuanto a títulos profesionales y estaba adeudando un título de liga a su hinchada populosa. Acá aparece en escena el primer actor de esta historia, Ramón Antonio Cereijo, contador, docente y economista, el ministro de Hacienda de Perón. Y como ministro de Hacienda de un gobierno, obviamente tenía a su cargo el Ministerio de Economía y de la Infraestructura Nacional. Digamos, tenía la tarasca suficiente para poder hacer y deshacer cualquier obra pública del país. Pero el dato que nos interesa acá es que don Ramón Cereijo era fanático de Racing, no hincha, fanático, que es distinto. Asistidor constante a los partidos de la academia de local, muchos hinchas recuerdan haberlo visto en las plateas completamente sacado, olvidando los protocolos de ministro y de político y siendo un fanático más, enojándose, puteando a los árbitros y tirando el saquito a la mierda cuando metía gol Racing. En tanto que ese campeonato de 1948, gracias al trueque de jugadores que hizo Cereijo, no dirigente de Racing, pero sí muy influyente en las decisiones del club, y Tomás Ducó, presidente de Huracán, también de ideología peronista, los defensores de Racing pasaron al globo, y los cracks de arriba de Huracán pasaron a la academia. Y estos genios del fútbol como Salvini, Méndez y Simes, más Bravo y Suet, conformaron una delantera exquisita de las mejores de la historia racinguista que le estaba dando el primer título a Racing por fin en el
profesionalismo. Pero en noviembre de ese mismo año estalló una nueva problemática que se venía arrastrando de años y años y que la AFA venía postergando su resolución igualitaria: el sueldo de los jugadores. Sí, los jugadores profesionales se declararon en huelga contra la AFA, contra los clubes y contra el gobierno de Perón, a tan solo 5 fechas para terminar el torneo que Racing lideraba cómodamente. Los pormenores de la huelga del 48 será tema para otro video, porque es mucho más profundo y con mucha historia antes y después del año 48. Pero en resumen, los jugadores profesionales reclamaban un sueldo mínimo debido a los llenos absolutos de todos los estadios, la libertad de contratación una vez terminado el compromiso laboral con un club y el reconocimiento de futbolistas argentinos agremiados, el gremio de los futbolistas que AFA no quería reconocer ni oficializar. La huelga siguió por el resto del año y la AFA no quiso interrumpir el torneo y siguió disputándolo igual con jugadores de reserva y de la cuarta y quinta división menores de cada club. Resultado: Racing perdió 2 partidos claves contra Central e Independiente y perdió la punta, luego de un empate ante Platense, y retiró el equipo del campeonato y perdió el título que lo ganaron las reservas del club Independiente. Justo el rojo sale campeón. ¡Ah! El tema de la huelga es importantísimo para saber qué es lo que vino después, porque el paro de los futbolistas se extendió hasta 1949, debilitando la posición de Oscar Nicolini, el presidente de la AFA. Y si no fuera por la intervención de la mismísima Eva Perón, que se puso del lado de los jugadores, esta huelga hubiese seguido y seguido todo el año, pero se terminó definitivamente en mayo del 49. Esta huelga además arrojó un golpe certero al monopolio futbolero que habían ejercido los 5 equipos grandes, a pesar que Racing no había sido campeón aún, cuando en 1937 la comisión directiva de la AFA, a cargo de Eduardo Sánchez Terrero, yerno del presidente de la Nación, Agustín Pedro Justo, y presidente de Boca después, en que los votos de AFA en cada decisión que se tomara en asambleas públicas entre los clubes de primera división, los 5 equipos grandes tendrían 3 votos cada uno, y el resto un solo voto. Aunque después hubo algunas excepciones, como por ejemplo el Huracán de Ducó. Perón dijo en 1949: basta de favoritismos en el deporte más popular del país. Primero trajo árbitros ingleses para emparejar la cosa adentro de la cancha, y luego colocó a Valentín Suárez como presidente de la AFA en el 49, sucediendo al golpeado Nicolini, y este dispuso que ahora en la nueva Argentina de Perón, en la AFA no hay más votos triples, ni dobles, ni nada de eso. Cada club tenía un voto. Un club, un voto. Ese era el eslogan peronista para emparejar las cosas adentro de la AFA. Pero la huelga además trajo un éxodo destructivo para el fútbol vernáculo, porque el tope de 1.500 pesos en los players que se hizo decreto por Evita no fue suficiente para algunos que eran cracks hasta internacionales, y entonces comenzó la fuga de botines del país. Y se fueron hacia otros horizontes donde pagaran mejor. Colombia, el país más elegido. Una liga pirata no afiliada a la FIFA pagaba fortunas en el país cafetero sin contrato a los que quisieran irse hasta allí. Y para allí se fueron Pedernera, Di Stéfano, Pipo Rossi, René Pontoni, Julio Cosi, entre otros muchísimos cracks más. Otros, más aventureros, se fueron a Chile, como el Charro Moreno. Otros se fueron a Italia, como Oscar Basso, Reinaldo Martino o Mario Boyé. Atente acá con este nombre, Mario Boyé. Otros se fueron al Uruguay, como Juan Hover, otros a México, y hasta en Cuba fueron a jugar algunos jugadores argentinos donde pagaran mejor. Más de 60 futbolistas de la primerísima línea de la AFA se fueron del país a mediados de 1949, y eso desarmó los planteles en general. Los más sufridos fueron Boca y Huracán, que terminaron peleando el descenso ese año. Pero el gran triunfador en toda esta cuestión, además de Valentín Suárez, que entró en la AFA, y ya te voy a decir quién fue este personaje, el otro gran ganador de la huelga fue Ramón Cereijo, que contaba con un amplísimo dominio de la escena futbolera, ya que al tener equipos disminuidos la mayoría de los clubes de AFA por el éxodo de futbolistas, el Racing Club de Avellaneda no se desarmó. Fue el único club que no se desarmó tras la huelga. Es que Racing contaba con el tremendo apoyo económico de Ramón Cereijo, que bancó los sueldos de los jugadores de Racing. Además que canceló muchísimas deudas viejas del club para invertir en el nuevo estadio colosal que estaba construyendo a solo una cuadra de la cancha de Independiente. ¿Cómo salió Racing ese año con el desarmado de todos los planteles y la continuidad de sus cracks como los mejores del país? Bueno, ahí tenés, Racing campeón luego de 24 años, tras el fallido final del año anterior interrumpido por la huelga.
Ojo, esto no quiere decir que Racing jugara mal, al contrario, tenía una de las mejores delanteras de su historia, como lo dan los 87 goles que metió en ese torneo, pero el resto de los planteles estaban muy disminuidos por el éxodo del año. No conforme con la algarabía de poder ver campeón a su Racing de toda la vida, Cereijo premió a los jugadores de la academia con un auto a cada campeón. ¿De dónde salía el dinero? Por supuesto, del Estado. En 1950 Racing volvería a ser campeón del fútbol de AFA con una abrumadora ventaja de 8 puntos ante el Boca del Charro Moreno. Y acá hay 3 datos importantísimos más, interesantes para nuestra historia de hoy. Ante la no adaptación en Italia y la farsa que significaba jugar en la Liga Colombiana Pirata, a mediados de 1950 firma para Racing nada más ni nada menos que Mario Boyé, el ex ídolo de Boca, que había sido parte del éxodo, volvía al país y llegaba a la academia, el club que mejor pagaba en el país. El segundo dato clave es que Racing finalmente inauguraría su cilíndrico estadio a mediados de este año, bautizándolo como Estadio Presidente Perón, y donde el club no terminó de pagar la totalidad del costo de dicho recinto, sino que fue el mismo Cereijo quien puso dinero estatal para cancelar la deuda con los bancos. Y el otro dato interesante de este campeonato fue Banfield, que terminó séptimo en el torneo, cumpliendo una gran campaña con 60 goles a favor de la mano de Juan José Pizzuti, el goleador del equipo, Eliseo Mourinho, el crack de la media cancha, y el joven cordobés Gustavo Albella, la promesa. Y acá aparece otro actor de esta obra monumental, ya mencionado con anterioridad, que fue Valentín Suárez. Don Valentín había colaborado como administrador público en la Secretaría de Trabajo y Previsión que tomó Eva Perón cuando el Pocho fue presidente. Luego, cuando se desarticuló la sociedad de beneficencia que solo beneficiaba a los ricachones de la vieja política conservadora argentina, se construyó la Fundación Eva Perón, en el mismo lugar, que comandaba la primera dama, y Valentín Suárez estaba detrás como colaborador. Por eso es muy frecuente verlo a Don Valentín como un Valentín ahí en el medio, junto a Evita, Perón, Cereijo y otros dirigentes políticos en las canchas de fútbol en estas fotos en esa época. Un dato secreto de estas épocas, pero es para otro video, es la secreta ayuda de Cereijo al River de Liberty, que derivó en el viaje a Italia contra el Torino, la propaganda peronista en Europa y el consulado argentino en Génova, que tomó el presidente de River a cambio de una importante colaboración del club al gobierno de Juan Domingo. Pedime en los comentarios que haga esa historia. Valentín Suárez era dirigente del club Banfield, un gran aliado en la vieja política del lencho Florencio Sola, uno de los dirigentes más corruptos en la historia del fútbol argentino. Suárez fue nombrado por Perón como el nuevo presidente de la AFA que iba a encontrar una solución en la huelga del 48-49. Valentín Suárez finalmente comenzó a frecuentar la Fundación Eva Perón y la AFA, y así llegamos al año 1951, el año del gran quilombo que se armó con la final Racing Banfield a fin de año. Mirá. El torneo arrancó un 15 de abril del 51 y tenía a Lanús y a Banfield como los dos equipos con mejor comienzo. De hecho, Racing no ganó sino recién hasta la fecha 4. El taladro venía con mejor comienzo de la mano de los goles del Cholo Converti, el cordobés Albella, Nicolás Moreno y José María Sánchez Laje. El liderazgo de Mourinho en la mitad de la cancha, las atajadas de Graneros y la solidez defensiva de Ferretti y Bañato, entre otros jugadores más. La primera ronda terminada en agosto deja a Independiente puntero del campeonato, Banfield segundo y Racing tercero, todos a un punto de diferencia. Pero en la segunda ronda, que comienza a la semana siguiente, se irán cayendo en la tabla Independiente y Lanús para darle paso a la gran campaña de Banfield y Racing por detrás. Un dato futbolero sobresaliente de este Banfield es que no tenía ni entrenador ni preparador físico en la primera ronda. Sí, como escuchás, el profesionalismo estaba medio agarrado de los pelos, que el club que venía entre los primeros puestos no tenía ni director técnico ni preparador físico y aún así estaban primeros. Era toda una hazaña y todo un logro. Finalmente después terminó siendo técnico un dirigente. Sí, un dirigente y preparador físico fue el que terminó dirigiendo el equipo. Fíjate la importancia de los referentes y capitanes del equipo, ¿no? Y mientras el torneo pasaba a liderarlo el taladro y la academia acompañaba detrás, un mes después, más precisamente en septiembre del 51, el general retirado del ejército Benjamín Menéndez comanda varios frentes militares y bajo la proclama de que el gobierno peronista estaba llevando a la Argentina a una quiebra total del crédito interno y externo, como también a un quiebre moral, espiritual y material del país, sí, hubo un intento de golpe de Estado contra Perón.
Y fue abortado a último momento un bombardeo a la Casa Rosada y a Plaza de Mayo porque Perón y la CGT habían convocado a una manifestación pública. Qué loco, ¿no? 4 años después, esto sí se llevaría a cabo. El fallido intento de golpe de Estado arrojaba una feroz interna en el ejército. Viejos coroneles y generales del GOU estaban muy en contra de Perón, que se había olvidado de las viejas leyes del grupo de oficiales que habían provocado el golpe del 43. Pero todo esto tiene una respuesta clara y concisa. El año 1951 era año electoral. Perón, con la reforma de la Constitución del año 49, además de introducir el voto femenino, había logrado decretar la posibilidad de que los candidatos fueran a una reelección, cosa que estaba prohibida antes por ley. Y esto enervó las broncas de los contreras, digamos, los antiperonistas que veían ganador a Perón otra vez en las elecciones, y habría que soportarlo 6 años más. Y encima, otra interna. ¿Quién iba a ser el vice de Perón? ¿Evita, que contaba con todo el apoyo de la CGT y el Partido Peronista Femenino, o algún otro militar que contaba con el apoyo del ejército y sobre todo de la cúpula política del gobierno? El día del renunciamiento de Eva Perón a la candidatura, un mes antes del intento del golpe de Estado en septiembre, daba a entender que la cosa dentro del gobierno ya no estaba bien, como tampoco estaba bien la salud de la primera dama, que ya se comentaba como rumor que tenía una enfermedad grave. Fíjate vos, toda esa interna entre las elecciones nacionales, entre golpe de estados y corrupciones internas, estaba el fútbol en el medio, con su marcha normal del torneo que seguía liderándolo Banfield. El Banfield de Valentín Suárez, presidente de la AFA y colaborador de la Fundación Eva Perón, contra el Racing de Ramón Cereijo, el ministro de Hacienda del gobierno. Ambos se trenzaban en una lucha interna por ver quién tenía mejor apoyo de Perón. Suárez contaba con amplio apoyo de Evita, mientras Cereijo estaba siendo muy receloso de esta dupla. Cuando llega la fecha 32 del torneo, a tan solo 2 jornadas del final, Banfield era puntero con 42 puntos y Racing estaba segundo con 39 puntos. El taladro pierde un match clave contra Chacarita, un match donde le anularon un gol legítimo y no le cobraron un penal clarísimo. Y Racing le gana a San Lorenzo, quedando a tan solo un punto de diferencia de la punta. Lo feo para el taladro es que a la fecha siguiente quedaba libre y Racing debía enfrentar en Villa Crespo a Atlanta. La posibilidad inmejorable de que la academia gane y pase a la punta y llegue puntero solo a la última fecha. Pero antes, las elecciones nacionales. La dupla Perón-Quijano vuelve a ganar la presidencia con un 63% y acá aparece otro actor en la historia, Antonio Rodríguez, el arquero de Racing, traído de Lanús por Cereijo en 1948, había sido descartado de la máquina de River por falta de lugar y había resultado un verdadero arquerazo, puntal defensivo del arco de las campañas de Racing del 48 y los 2 títulos del 49 y del 50. Rodríguez vio que en 1951 era el momento de decir adiós al fútbol y aprovechar la oleada político-social para aspirar a uno de sus grandes sueños de jovencito, ser intendente de Vicente López. Sí, el arquero de Racing bicampeón era candidato por el Partido Justicialista a ser intendente de un municipio, siendo deportista profesional a la vez. ¿Y sabes qué? Ganó. Sí, en noviembre del 51, con las elecciones nacionales, Antonio Rodríguez, el arquero de Racing, se convertía en el intendente de Vicente López. Diría adiós al fútbol una vez terminada la campaña del 51 y asumiría su cargo político en el 52. Todo un acontecimiento, pero esperá que viene lo mejor. Después de la fecha 32 que puso a la academia tan solo un punto de diferencia de taladro, hubo un parate por las elecciones nacionales y en ese descanso semanal la AFA de Valentín Suárez decretó una insólita medida que le traería consecuencias a su propio club sin saberlo más adelante, y fue el decreto que decía que al finalizar el campeonato, si había 2 equipos empatados en el primer puesto, se iría a un desempate en cancha neutral. No importaba la diferencia de gol como venía siendo de años anteriores. Si hay 2 punteros, hay final. Terminada la jornada electoral, el fin de semana siguiente, el 18 de noviembre del 51, Racing empata con Atlanta e iguala la posición del taladro, que esa fecha quedaba libre. Sí, la misma fecha que en el gasómetro jugaron San Lorenzo y River, y se inauguraría el primer partido televisado de la historia argentina, emitido por Canal 7, canal fundado un mes atrás. ¡Qué tul! Y entonces llegó la última fecha del campeonato. Banfield y Racing punteros con 42 puntos. Y ambos jugaban contra sus clásicos rivales. Banfield contra Independiente y Racing contra el Granate. Ambos ganaron y terminaron primeros en el torneo con 44 puntos. Había final. Cancha el gasómetro de San Lorenzo. Una posibilidad infinita de poder televisar una final. Ahora en los aparatos receptores de cada casa. Y por supuesto, si había fútbol y televisión, también había propaganda política en el medio. Un combo tan conocido en este país.
Bueno, ¿cuándo se iba a jugar el desempate en San Lorenzo? El 1 de diciembre del 51. Y acá comienzan otra vez el teje y maneje por ver quién tenía más apoyo con Perón, Suárez o Cereijo. Eva Perón, que había votado en las elecciones desde el hospital, volvió a la residencia presidencial y notó que muchos empleados estatales no estaban trabajando y que vivían hablando de fútbol y de fútbol. ¿Qué pasa?, dijo. Entonces le comentaron que había una final entre Racing y Banfield y que el mundo futbolero estaba paralizado por esta definición. Evita, que no entendía ni papa del fútbol pero entendía la masa que movía, preguntó: ¿quién es el más humilde de los dos equipos? Banfield, señora, le dijeron. Banfield es un club de barrio, de obreros y trabajadores, un club chico que aún no ha sido campeón. Racing viene hilvanando 2 títulos seguidos e históricamente es la academia del fútbol argentino, uno de los 5 más poderosos del país. Yo quiero que gane siempre el humilde, que gane el pobre, el marginado. En la patria de Perón, ahora los destituidos están adelante. Yo quiero que gane Banfield, dijo Eva Perón. Este comentario le llegó a Cereijo y este se los comunicó a los jugadores de la academia. Mire, muchachos, Evita quiere que gane Banfield, no nosotros. Tendremos el pueblo en contra si Evita no nos apoya. Entonces ustedes piensen bien qué van a hacer. Si van a ir para adelante o van a ir para atrás en la final. Si ustedes ganan la final, la recaudación total del partido será para ustedes, dijo Cereijo. Pero lo que Cereijo no sabía es que los jugadores de Racing ya habían sido tentados por otro funcionario público proveniente de la influencia de Eva Perón, Raúl Apod, el secretario de prensa del gobierno, que los había tentado con varios autos Mercedes-Benz para que los rifaran entre ellos o se los repartieran entre algunos jugadores. Ustedes ganan y yo les entrego la recaudación del partido, dijo Cereijo. No me importa lo que quiera Eva Perón, yo me voy a jugar el puesto por ustedes, si ustedes se juegan el puesto por mí. Manso quilombo tenían los Racing encima, Antonio Rodríguez, el flamante intendente electo de Vicente López y arquero de Racing, por respeto a sus compañeros para no ir para atrás y para no quedar mal con Eva Perón, que quería que gane Banfield, con semejante posibilidad política que recibió, fingió una lesión y no quiso jugar la final. Hasta acá llegué, dijo, y se ausentaría para siempre del fútbol. Total, el cargo ya lo tenía, ¿no? Ya lo había ganado. Y finalmente llega el sábado 1 de diciembre de 1951. En el gasómetro de San Lorenzo, Racing y Banfield se jugaban el título. Y Cereijo se jugaba la cabeza y el puesto en el ministerio. Más de 80.000 personas en la cancha con una tribuna repleta de hinchas de Racing y las otras 3 tribunas de la cancha repletas de hinchas neutrales que iban a apoyar a Banfield. Banderas de Boca, Huracán, San Lorenzo, River, Independiente y hasta Chacarita flameaban en los tablones del viejo gasómetro para bancar al chico contra el grande, el taladro contra Sportivo Cereijo, como le habían apodado a Racing. El árbitro fue el inglés Ernest Wilbraham. Banfield de verde, Racing y su clásica blanquiceleste con un arquero suplente, Grisetti. Disputaron un partido tan trabado y tan discutido que terminó en un pálido 0-0, decepcionando a todos que querían ver un campeón. Dicen algunos comentarios que Evita vio el partido en directo por la televisión, ya que la final fue transmitida en vivo por Canal 7 en circuito cerrado. Al no haber ganador, se programó una revancha para el miércoles 5 de diciembre, nuevamente en la cancha de San Lorenzo. Día de asueto laboral para que todo el mundo vaya a la cancha y dicen que hubo más todavía de personas, 85.000 personas. Ese estadio estaba a reventar y la recaudación ni te cuento. Esta vez Banfield salió con su clásica remera blanca con la banda verde, mientras Racing optó por salir de azul, con una franja celeste y blanca en el medio cruzando la casaca. El árbitro fue el inglés Bertrand Cross. Otra vez un cuarto del estadio hincha de Racing y el resto todos apoyando a Banfield. Era Racing contra el mundo. Encima esta vez, faltando media hora para el partido, casi se suspende, porque cuando ingresaron los jugadores de Racing a los vestuarios, recibieron todo tipo de agresiones de los hinchas que merodeaban el estadio. Unos jugadores golpeados, otros cortados chorreando sangre, un despelote. Repito, era Racing contra el mundo. Se jugó igual y fue justamente igual al partido anterior, disputado en cada metro de la cancha. No había lugar para gambetas, firuletes ni cabriolas típicas de la época. Acá había una final. Se jugaba una final y las finales se juegan de otra manera, a cara de perro. Pasado el primer tiempo que moría en el 0-0, comienza la segunda etapa y se rompe la parsimonia del desempate, cuando luego de un córner la toma Suet por el costado izquierdo, envía un centro para Bravo que pasa de largo y ante un mal rechazo de Bañato, Ameal se la deja picando en el vórtice del área a Mario Boyé, el wing derecho de Racing, quien con el típico cañonazo que tenía en la pierna derecha la clava al ángulo del arquero Graneros. ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing!
Estalla la tribuna académica del gasómetro como Pepe Argento, dejando un halo de silencio en el resto de toda la cancha. Estalla la euforia racinguista hasta el cimiento más lejano del viejo estadio del Cilindro. Grita la gente un gol atragantado de 135 minutos de 0-0 ininterrumpidos. Racing pasa al frente, Cereijo festeja y el resto traga y mastica dolor. Es que con eso ganó Racing 1-0. Racing tricampeón, otra vez Racing, otra vez la academia, como en los años 10, aquellos baluartes de Ovaco, Marcovecchio y Hospital. Otra vez Racing era tricampeón, otra vez Cereijo festejaba un título, su último título. De no haber cambiado el reglamento en la AFA Valentín Suárez, Banfield hubiese sido campeón por diferencia de gol. Increíble. Otra vez Racing deja rendido a los pies a otro club, ahora al Banfield de todos, al Banfield de Eva Perón, al Banfield del pueblo, que ahora lo catalogan como el campeón moral. ¿Y de qué sirve ser campeón moral? Nosotros no ganamos, decían los jugadores del taladro. Es un título ficticio que nos puso el periodismo que no nos agrada. Sin embargo, la banca del fútbol argentino para con los jugadores del taladro fue tan abrumadora que cuando salieron de la cancha de San Lorenzo fueron llevados en andas desde Boedo hasta Banfield, mediante cuadras y cuadras de gente en una gran caravana apasionada por ver cómo un equipo chico le hizo temblar los garrones a un equipo grande. Banfield era el campeón de la gente, Racing era el campeón del fútbol argentino. ¿Qué consecuencias trajo el tricampeonato de Racing? Bueno, Cereijo terminó renunciando a su cargo en marzo del 52 y se dedicó a la docencia nuevamente, hasta que fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas en 1954. En tanto, Racing, luego de hilvanar su cuarto campeonato consecutivo como candidato y conseguido un tricampeonato, también fue candidato y peleó el torneo del 52, cabeza a cabeza con River y Huracán, que terminaría ganando el millonario en el escritorio del Tribunal de Disciplina de la AFA, luego del gran escándalo con Newell's en Rosario, y que privó a Racing del tetracampeonato. Eva Perón durante el año 52 sufriría en cada mes y en cada semana su deterioro físico tras el cáncer de útero que la estaba consumiendo por dentro y que la llevó a la muerte en julio de ese mismo año. Valentín Suárez fue presidente de la AFA hasta julio de 1953. Sin embargo, siguió ejerciendo influencia en ella cuando aconsejó personalmente a Perón de abstenerse a la participación argentina en el Campeonato Mundial de Suiza 1954, aduciendo que una derrota en el torneo golpearía severamente los ánimos de los Contreras para seguir boicoteando el gobierno peronista, que en ese año 54 encontró dos poderosos enemigos que lo llevarían al desastre del 55, el campo y la iglesia. Gustavo Albella, delantero de Banfield y goleador del equipo, se fue en el año 52 a jugar a San Pablo de Brasil, donde fue campeón paulista. Antonio Rodríguez fue intendente de Vicente López desde 1952 hasta el derrocamiento de Perón en 1955. Mario Boyé siguió siendo el jugador mejor pago de Racing hasta 1954, cuando se va a Huracán y se retira definitivamente al año siguiente, nuevamente en Boca. Benjamín Menéndez fue condenado a 15 años de prisión en 1952, pero solo estuvo 3 años preso, ya que con la Libertadora del 55 fue liberado y restituido a su condición de general de división. Era el tío de Luciano Benjamín Menéndez. Ese lo conocés de la última dictadura, ¿no? Sí. Banfield siguió siendo un equipo pujante, como lo demuestra el quinto puesto en 1952, pero al año siguiente Boca le compra al capitán, al eje del equipo, Eliseo Mourinho, y el taladro comienza a navegar por el fondo de la tabla en los siguientes años. Mientras Racing, luego de perder ese campeonato de 1952 a manos de River, le pasó la posta al comienzo de un exitoso ciclo de River, que ganaría 5 de 6 campeonatos entre 1952 y 1957, terminando así esta historia con el final del peronismo en el 55 y lo que vendría en la Libertadora a partir del 56. Pero eso ya es otra historia y esta llegó hasta acá. En el simpático gasómetro de San Lorenzo se enfrentan Banfield, el taladro del sur, con Racing, la Academia de Avellaneda, por el segundo partido de desempate. Se inicia el partido en el que vuelve a ponerse de manifiesto la paridad de fuerza de ambos equipos. Suceden las cargas. Las defensas convertidas en verdaderas murallas dificultan la acción de las empeñosas delanteras. Hay más trabazón de conjunto, más armonía en Racing, pero hay un ímpetu arrollador en Banfield y los cracks de la academia ante cada avance del quinteto banfileño parecieran decir: ¿de qué chico me está hablando? Cuando se esperaba un gol de cualquier bando, ya que eran de verdad dos campeones, Mario Boyé, habilitado con un pase a su medida, bordó un gol en la red contraria y el campeonato quedó por tercera vez en el glorioso Racing Club. Banfield, el chico sobrealimentado con vitamina atómica, fue el campeón moral desde su poderoso segundo puesto.